¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Pues ya casi estamos concluyendo la serie Una familia según Dios. De hecho, prácticamente este es nuestro penúltimo mensaje. Y bueno, quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Juan. Vamos a abrir ahí en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 26. Y después leemos el versículo 35. Cuando estemos ahí, por favor me dicen. Juan 6, versículo 22. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que de allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscan no porque hayan visto señal, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos expuestos a ella. Yo oro, Padre, para que me des la gracia, Señor, que necesito, que sea guiado por tu Espíritu. Dame de nuevo para poder compartir esta tarde, Señor, tu palabra, tu consejo, y ayuda también a mis hermanos, Señor, a recibirla, que haya resoluciones en el corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy creo que no será un tema muy extenso. Sí, no me voy a llevar más que unas 2 horas y media, yo creo. Pero quiero hablar acerca de la motivación de por qué seguimos a Jesús. Sí. La motivación de por qué está sentado aquí. La motivación de por qué aplaude, por qué canta. La motivación de por qué se dice cristiano. ¿Por qué le dice hermano al que está a un lado? ¿No? Si es porque no se sabe su nombre o porque si realmente lo considera un hermano. ¿De por qué me dice pastor? ¿No? ¿Cuál es la motivación? De entrada, ¿no? Ya tenemos para meditar un buen rato. ¿Sí? Es más, vamos a cerrar las Biblias, vámonos. Son preguntas muy sanas, ¿sabe? Que deberíamos de constantemente hacernos. Y quiero que reflexionemos precisamente, repito, sobre la motivación correcta de seguir a Jesús. Ya que si no nos acercamos a Él y no nos relacionamos con Él como se debe, todo lo que hemos aprendido, mis amados, a lo largo de la serie o a través del púlpito, ¿verdad?, las enseñanzas, será un intento estéril de cambios profundos. Sí. No habrá frutos de verdaderos cambios. Seremos como aquel que pretende eliminar la hierba después de la lluvia sin arrancarla de raíz. ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Qué pasa? A los días vuelve a brotar, ¿verdad? Si nosotros quitamos nomás las rezas, llueve y más aquí, ¿no? Pues todos somos alérgicos debido a todo ese tipo de hierbas, ¿no? Entonces, bueno, si no hay una motivación correcta en el corazón de por qué nos acercamos a Jesús,
Sí, bueno, será así. Sí, es como estar quitando las ramitas por encimita. Es cuestión de tiempo. ¿Cuántos saben de lo que hablo? O sea, cambiar conductas, ¿no? Comportamientos, pero nada profundo en el corazón. Este relato, este texto que acabamos de leer, ¿no? Dando un poquito de contexto, Jesús estaba rodeado de una gran multitud y ya tenía hambre, ¿sí? Los discípulos se dieron cuenta de que ya era una hora avanzada y se acercaron a Jesús e incluso le dijeron: Señor, mira, te aconsejamos que envíes a la multitud a las aldeas cercanas para que puedan ir a comprar comida. Despáchalos, Señor, porque ya es tarde, ya hace hambre, ¿no? Despáchalos, que vayan y que coman. Y Jesús, en amor y movido por la misericordia, les respondió: denle vosotros de comer. Sí. Bueno, el relato bíblico lo sabemos, ¿verdad? Jesús alimentó a más de 5,000 personas con tan solo algunos panes y algunos peces. Sí. Y fue un milagro asombroso. Jesús se mostraba como un hombre que no solo hablaba con sabiduría y con autoridad, sino que portaba poder para alimentar a multitudes. Sí. Si nosotros tomamos en cuenta el contexto en el que se encontraba Israel, ellos estaban deseosos de un Mesías que les salvara, que los rescatara del yugo de Roma. Sí. Era el contexto en el que se encontraban. ¿Sí? Ahora, el perfil de Jesús era cada vez más atractivo a sus expectativas. Sí. Según la tradición, y esto es importante e interesante, ¿no? La tradición y algunos escritos que hablan acerca del primer siglo, muchos coinciden que contemporáneo a Jesús se habían levantado por lo menos 11 hombres asegurando ser Mesías. Y hacían milagros. Y se manifestaban con poder. Y había denuedo. ¿Sí? Voy a mencionar algunos. Ustedes los pueden buscar. ¿Sí? Judas el Galileo no es el mismo que traicionó a Jesús. Este Judas fue todo un revolucionario y se alzó en contra de Herodes junto con sus seguidores. Sí. Ese es un hombre considerado por Mesías. Movió multitudes. Hubo mucha gente que lo siguió. Gente que lo miró y dijo: cubre mis expectativas. Encaja en el perfil del Mesías que quiero y que necesito. Otro, no voy a relatar de todos, pero menciono algunas cosas. Uno que se llamó Teudas, ¿sí? La Biblia lo menciona, hay por ahí, ¿verdad? Algunos indicios, habla acerca de la misma categoría de Judas Galileo, es decir, fue un Mesías contemporáneo a Jesús, que decía tener poderes, ¿sí? Ser portador de un mensaje divino. Sí fue mucho más allá, porque él se autoproclamó, a diferencia de los demás, como un enviado del cielo. Sí. De hecho, hay mensajes muy similares a los que Jesús dijo. Sí. Este hombre, Teudas, murió decapitado aproximadamente en el año 45 después de Cristo y su cabeza fue expuesta ante todo el pueblo. También movió mucha gente porque su mensaje era atractivo, cumplía con las expectativas. Sí. Simón el Mago, recuerdan que tenemos Hechos, habla acerca de él. Bueno, hay otros escritos fuera de la escritura, ¿verdad? De la Biblia, que mencionan a este hombre, a un tal Simón, que hacía milagros, que hacía prodigios. Él recuerdan que estuvo con los apóstoles y cuando vio a Pedro, ¿verdad? Vio el poder de la imposición de manos, dijo: ¿cuánto pide? ¿No? Yo tengo un ministerio próspero y puedo patrocinar. ¿Qué necesitas? Pero dame lo que tienes. Sí. Bueno, ese fue otro hombre el cual movió a una cantidad considerable de judíos que lo tenían como Mesías, como un libertador. Dositeo, Menandro, por si alguien ahí próximamente va a tener un niño. Bueno, Menandro, ¿verdad? Se oye diferente el nombre, ¿no? Menandro, ven para acá, ¿verdad? Menandro, sí.
Este responde a un título más mesías místico, ¿no? Él traía un mensaje muy similar, no similar a Jesús, pero sí con un perfil de ser pacífico, ¿no? Así de más pensamiento y todo un rollo. Bueno, hay muchos hombres contemporáneos a Jesús, estoy hablando 50 años antes, 50 años después de Cristo. Sí. Ahora, repito, la razón por la cual se habían levantado tantos hombres autoproclamándose como Mesías era por el deseo del pueblo, porque existiera uno. Sí. Sucedía lo que Pablo le mencionó a Timoteo, ¿no? Teniendo comezón de oír, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. Muchas veces nosotros interpretamos esta porción de la palabra como multitudes se le acumularán a los falsos profetas. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí?, es que estos falsos se acumularán a esas multitudes que tienen comezón de oír. Se levantarán muchos profetas intentando rascar la comezón del oído. Sus expectativas. Había una expectativa y un deseo genuino porque el Mesías se manifestara y le salvara, así como muchos de nosotros. Tenemos una expectativa de que Dios me salve y me rescate. ¿Sí o no? Tengo una expectativa, que me rescate de mi problema. Deseo que cambie mis circunstancias. ¿Sí o no? Ahora, y si no tengo que cambiar yo, mejor, ¿no? Pero que cambie mi circunstancia. Muchas veces tenemos esa expectativa de Dios, ¿eh? Y vengo a la iglesia para que mi circunstancia cambie. Yo no estoy dispuesto. Que cambie él, que cambie ella. Yo no. Pues Dios tiene el poder. Entonces aquí estoy, ¿verdad? Para que el Señor cambie mis circunstancias. El deseo, ¿verdad?, de que Dios nos salve y nos rescate en sí mismo no tiene problema, no hay dificultad en ello, está bien. El peligro y lo preocupante es cuál es mi expectativa, cuál es mi motivación real. Si rasco lo profundo de mi corazón, ¿qué es lo que voy a encontrar? Porque qué si les digo que muchos están aquí no por amor al Señor, ni porque han encontrado señal, sino por los panes y los peces. Y aquí el título del tema: por panes y peces, en signo de interrogación. Como por panes y peces, ¿no? Como tú ibas. No. Bueno, que el Señor nos ayude. Dice en el versículo 26, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscan no porque hayan visto señal, no, o señales, dice Valera 60, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Sí. Dice, me buscan no porque habéis visto señales, es decir, señales sobrenaturales de una comisión divina, es decir, no porque vieron que venía del cielo. No porque vieron es decir, no porque se cumplía la profecía. Sí, esa palabra señal es la palabra semella y tiene que ver con una señal particular de que él era el Mesías. Ellos no estaban seguros si era o no el ungido de Dios. El asunto es que sus expectativas estaban siendo satisfechas. Es decir, me cuadra, me gusta, me late, ¿verdad? Se me hace padre. Está cool ahí. La música me gusta las conferencias. Ay, se siente bien bonito, ¿no? No sé si realmente me estoy relacionando con el Dios verdadero o no, pero me hace sentir bien a mí. Simpatizo con lo que dicen. ¿Usted cree que eso es ser cristiano? La verdad es que no. Sí. Ellos, repito, no estaban seguros si era el ungido o no del Señor. El asunto es que sus expectativas, estaban siendo satisfechas. Es decir, como que Jesús encajaba en lo que ellos querían y en lo que ellos deseaban y en lo que
creían que necesitaban, y esto es bien importante, en lo que yo creo que necesito. Sí. Ahora, ¿qué mensaje nos transmite este pasaje? Bueno, ¿por qué deberíamos de seguir a Jesús? Porque muchas veces, como se refleja en esta historia, seguimos a Jesús no por quien es Él en sí mismo, sino por lo que espero recibir de Él. Buscamos los milagros, las bendiciones, la prosperidad material, la curación de nuestras enfermedades, la solución a nuestros problemas. Sin embargo, la verdadera motivación para seguir a Jesús va mucho más allá de recompensas y deseos terrenales. Mucho más allá de eso. Dios desea que lo amemos incondicionalmente. Él anhela que le sigamos no solo por sus beneficios temporales, sino como un acto de amor y devoción sincera. Sí. Ahora, yo no sé usted, pero en verdad a mí esto me conmueve muchísimo, el hecho de que Dios, el eterno, el Dios creador de todo, busque mi corazón. Busque el afecto de mi corazón. Y no estoy intentando romantizar absolutamente nada, pero la escrita está llena de eso desde el Antiguo Testamento. La demanda principal a Israel fue: ámame. Ámame. No hay una sola deidad, ningún líder religioso que demande amor para con sus adeptos. Ámame. Sí. La multiplicación de los panes y los peces nos enseña una lección fundamental. Repito, debemos de seguir a Jesús no solo cuando nuestros estómagos están llenos o cuando nuestras vidas están en orden, sino en todo momento y en cualquier circunstancia y viceversa. Ahí es donde pesa la cruz. Ahí es donde pesa la cruz. Amados, cuando nos enfocamos únicamente en lo que podemos recibir del Señor, perdemos de vista la esencia misma de nuestro llamado como discípulos suyos. Porque todo se está centrando en mí, porque les tengo una noticia: siempre habrá necesidad. Siempre habrá necesidad. No importa en el estatus social en el que se encuentre, siempre habrá necesidad. Y si mi relación con Dios gira en torno a mis necesidades, jamás quitaré los ojos de mí mismo. Por tanto, nunca tendré la capacidad de ser guiado por Él, porque mi cabeza estará así, centrado en mí. Jesús le dijo, ¿no?, a los discípulos: los pobres siempre estarán entre vosotros. ¿Sí o no? Es decir, siempre habrá necesidad. Siempre habrá necesidad. Perdemos el objetivo cuando nos centramos, cuando nuestra comunión y relación con Dios se centra en mí. Y no solamente hablo de necesidades físicas, monetarias. Ahorita voy a hablar acerca de otras motivaciones que nos llevan a acercarnos al Señor. ¿Sí? Jesús nos llama a amarlo, a obedecerlo y a seguirlo, no por los beneficios temporales, repito, sino por la transformación eterna que Él pueda hacer en nuestras vidas, en nuestras almas. Si mi motivación a seguir al Señor es solo para que cambie a mi esposo o a mi esposa, bueno, el día que el Señor llame a mi esposo o a mi esposa a su presencia, usted quedará sin esposo y sin Dios. ¿Usted cree que no es real? ¿Usted cree que no es real eso? Es decir, todo este tiempo me relaciono con Dios en torno a lo que Él hace o no hace, y cuando no esté, no vas a saber ni cómo orar, no vas a saber ni cómo pasar tiempo con Dios, no vas a saber ni qué decirle. ¿Sí? Si su motivación de estar presente en la iglesia es que Dios cambie a su hijo o lo rescate de las drogas, voy a ser insensible, ¿no? Pero el día que muera, o que quizás se rehabilite, será cuestión de tiempo para que usted no vuelva a la iglesia, porque fue satisfecha su necesidad.
Si su expectativa de seguir a Jesús es que el Señor restaure su matrimonio el día que su esposa o esposo le presenta el divorcio porque ya está harta o harto de usted, no tendrá el más mínimo deseo de seguir en la iglesia. Porque su motor era poder rescatar el matrimonio. ¿Me explico? Si su motivo de estar en la iglesia es tener un mejor trabajo, un mayor ingreso, bueno, el día que lo obtenga, pues ahí nos manda saludos. Porque he conseguido lo que quiero. Estoy hablando de motivaciones. Para muchos será imposible levantar la oración de Habacuc. ¿Recuerdan? Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en la vid, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿O cuántos dicen para reflexionar? ¿Y qué si en este momento se queda sin trabajo? Se queda sin ingreso, lo botan de su casa junto con su esposa y sus hijos, porque hay una enfermedad terminal en alguno de su familia. ¿Cuál será nuestra respuesta? Fíjese lo que dice, ¿no? El profeta: aún así me alegraré en el Señor, dice, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque mi relación con Dios no está en lo que puedo recibir o en lo que recibo, sino está en Él. Es el Señor soberano, y esto es bien importante, reconocer la soberanía de Dios, que es uno de los atributos del Señor más cuestionables por el ser humano. ¿Pero por qué? ¿Pero y por qué no? ¿Pero por qué, Señor? Bueno, ¿acaso no es soberano? Dice el profeta: el Señor soberano es, dice, y Él es mi fuerza. Y Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aquí hace alusión al venado porque los venados parece que vuelan, ¿no? Yo, como experto en cacería, bueno, me han platicado, pues, mi papá fue muchos años al monte, me platica cómo los venados parecieran que vuelan, ¿no? Yo nomás lo he visto en documentales. Pero para que ellos puedan tener un salto así, ellos necesitan tener una buena base. Para poder brincar así, ellos necesitan un lugar firme para poder brincar, ¿sí? Por eso dice el texto: Él me da pie firme como el venado. ¿Sí? Si yo no estoy firme donde piso, yo no puedo dar el salto, yo no puedo avanzar. Él es la firmeza. Si yo no estoy parado en algo firme, cuando yo haga el esfuerzo me voy a ir para abajo. Hubo un video muy famoso de unos niños, ¿no? Esto se va a descontrolar, ¿se acuerdan? ¿Algunos lo vieron o no? Se fueron para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había firmeza. Bueno, a muchos de nosotros así, esto se va a mocos para abajo, ¿verdad? Porque no estamos parados en una cuestión firme, ¿sí? Necesitamos estar parados sobre la roca, para que cuando vengan ese tipo de circunstancias adversas, entonces yo no levante mi mirada al cielo y le reclama al Señor, sino al contrario, exalte su nombre por quién es Él. Porque mi relación con Él no depende de lo que recibo o no recibo, de lo que tengo o no tengo, sino en quién es Él. Sí. Muchos de nosotros quizás estamos aquí porque esperan que Dios les resuelva la vida. Es más, algunos de ustedes ni siquiera estarían aquí si no fuesen precisamente porque tienen problemas. Quizás no estuvieran aquí. Si tuvieran resuelta su economía, quizás no estuvieran aquí. Si tuvieran un buen matrimonio, quizás no estuvieran aquí. Si no tuvieran problemas familiares, quizás no estuvieran aquí. Bueno, eso le llamo puntos de contacto. Al final es lo que nos muestra cuán vulnerables somos y nos lleva a voltear al cielo, ¿no?
Pero el asunto de voltear al cielo es para que podamos admirarlo a Él y podamos entender al contemplar la hermosura de su santidad, cuán miserables somos y cuán pequeñitos son nuestros problemas, nuestra condición. Sí. Por los panes y los peces. Diga, ¿yo? Por los panes y los peces. Ahora, es crucial que enseñemos esto a nuestros hijos. Es tan importante, mis amados, que nosotros enseñemos esto a nuestros hijos desde su edad temprana. Debemos guiarlos para que sigan a Jesús no solo en busca de recompensas materiales o de respuestas inmediatas a sus oraciones, sino que lo sigan por su amor, por su gracia, por su sacrificio en la cruz. La verdadera motivación para seguir a Jesús radica en el deseo de experimentar una relación profunda con Él, en conocerlo en su plenitud y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, en quién es Él. La palabra dice que nosotros le amamos, ¿por qué? Porque hemos experimentado su amor y eso cambia absolutamente todo. Eso cambia absolutamente todo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús no está proponiendo una relación condicional. Lo que Jesús está manifestando en este texto es que el que le ama, le obedece. Por amor. ¿Sí? Se sujeta y se conforma a Él. Muchos de nosotros enseñamos a nuestros hijos a comportarse y no a amar a Dios. Y les voy a decir por qué. Porque es la manera de conducirnos nosotros también, porque nosotros también nos conducimos así. Porque sabemos que hay consecuencias, ¿sí? Porque la vida me ha enseñado que si me paso en rojo, no me va a ir bien, me pueden chocar, o me pueden multar, o me pueden quitar el carro, y si no tengo auto no puedo ir al trabajo. Y si no voy al trabajo no llevo a los niños a la escuela. Y si no llevo a los niños a la escuela, pues ya se complica la vida, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a batallar. No me cruzo en rojo. He aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido a conducirnos y a comportarnos. Miren, muchos de nosotros estaríamos conformes que nuestros hijos aprendieran a comportarse. Pero realmente no estamos interesados en que amen al Señor. Tengamos cuidado, papás. Porque con nuestros hijos no hay que enseñarle conducta, hay que enseñarle devoción por Dios. Y bueno, a su tiempo, miren, todo, así como usted y yo, vamos a aprender a conducirnos. A mayor o menor medida, pero lo vamos a hacer. La vida nos los ha enseñado, ¿sí o no? A nuestros hijos también se los va a enseñar la vida. Y se van a dar cuenta que si siguen comportándose de la manera en que se comportan, no van a adquirir nada. Por tanto, se van a ir ajustando. Tarde o temprano se van a ajustar su comportamiento. Por eso no se preocupe. Resuelve el asunto del corazón. Resuelve el asunto del corazón. Porque conducta, todos en algún momento. ¿Sí? Mira, para muestra un botón, quietecita está Cielina ahí atrás, ¿no? Sí, la cuestión de conducta, sí. Necesitamos, mis amados, necesitamos desear. Y esto es un principio muy importante. Necesitamos desear que nuestros hijos amen al Señor. Pero como no deseo ni siquiera yo amar al Señor, como no amo yo al Señor, ¿cómo voy a estar interesado en que mi hijo ame al Señor? Me conforme con que se porte bien. No. Bueno, Juan dice, ¿verdad? En 1 Juan 5, 2 al 4, por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, dice que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice algo bien importante ahí, dice no son gravosos. A los que aman a Dios sus mandamientos no son gravosos. ¿Para cuántos son gravosos los mandamientos del Señor?
Salmo dice, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y más adelante habla, ¿verdad? Que para aquellos precisamente que han amado al Señor, aman sus mandamientos, dicen que este es como una miel, ¿verdad? Más valor que el oro puro. Y también menciona que los mandamientos y los estatutos, dice, no son gravosos. Así de hermosa es la ley del Señor. ¿Cómo consideramos nosotros la palabra de Dios? Sus mandamientos para nosotros son gravosos. Meditemos en nuestra fe. Es que me cuesta tanto obedecer al Señor, ¿verdad? Bueno, revisemos nuestro amor. Es como aquel esposo o esposa que le cuesta tanto serle fiel a su esposa. Yo le diría, revise su amor, revise su corazón. ¿Usted no dudaría de mi amor por mi esposa si yo manifiesto constantemente? No voy a decir yo, mejor un esposo, ¿no? Un esposo. Si un esposo, ¿verdad?, manifiesta que constantemente tiene una tentación a ir tras otras mujeres, ¿no estaría en cuestión su amor por su esposa? ¿O lo que la Biblia nos enseña es que precisamente el producto al amor a Dios, ¿sí?, el resultado de eso es que sus mandamientos no pesan? Es sí, Señor, porque te amo. El asunto es cuando intentamos cambiar los papeles, ¿no? Y cuando no hay afecto, cuando no hay amor al Señor, no le amamos al Señor, no hemos experimentado su amor, y entonces hacemos lo que Dios dice, ¿sí? Pero solamente de dientes para afuera, ¿no? El Señor reprendió muchas veces al pueblo precisamente por eso, ¿no? Solamente de labios por afuera proclamaban su amor y su devoción por Dios y su adoración por Dios, pero su corazón, ¿no?, estaba lejos del Señor. Entonces, ¿qué tan gravoso es hacer la voluntad de Dios? Varón, hermano, papá, esposo, ¿qué tan gravoso es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan gravoso es? Esposa, hermana, mamá, ¿qué tan gravoso es hacer la voluntad de Dios? Pero es que él, pero es que ella. No estoy hablando acerca de eso. Es que Dios dice. Porque a veces como que cuestionamos, ¿verdad? O de alguna manera ponemos en perspectiva, Señor, sí te voy a obedecer si Él también lo hace. Sí voy a responder a lo que demandas, pero si ella también lo hace. Y si él o ella no responden, va de nuevo. ¿Mi relación con él es por lo que obtengo o por quién es él? ¿Cuál es mi motivación? Sí. Debo decir que durante muchos años en un gran sector de la iglesia hemos predicado mal. Quizás a muchos de nosotros nos predicaron mal, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos predicado? Ven a la iglesia para que se solucionen tus problemas. Ven a la iglesia para que ya no tengas más broncas con tu esposo. Mira, tu esposo se va a convertir en un príncipe, ¿verdad? Te va a llevar a cenar una vez por semana, te va a traer flores y chocolates, va a ser un lindísimo, ¿verdad? Y 12 años después, ¿no? A veces no, a veces sí, pero a veces no. Véanle, y Dios le va a quitar lo borracho a tu esposo. Y si no se lo quita, ¿ya no es digno de que esa mujer venga a la iglesia? Que venga a escuchar la palabra. Si no le quita lo borracho, si su esposo no deja de alcoholizarse, ya ella no debe de venir. Porque de repente el discurso es: ven a la iglesia para que Dios le quite lo borracho a tu esposo. ¿Sí o no? Y si no, debemos venir a la iglesia, mis amados, para conocer al Señor. Así nuestra fe irá en aumento. Dice la palabra que la fe viene por el oír
el oír de su palabra, ¿verdad? Y nuestro conocimiento por consecuencia también crecerá y por consecuencia nuestro amor por Él. Mire, Dios expone fuertemente a quienes se acercan a Él con motivaciones incorrectas. ¿Sí? Ahí en Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 5, tenemos un claro ejemplo. Dice ahí: acudía entonces a Él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por Él en el río. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, venían para el bautismo, les dijo así, venían a bautizarse. Fíjense lo que les dijo Juan. Dice generación de víboras, vará 60, ¿no? Y dice camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Debo decir, mis amados, que no es suficiente estar en el lugar correcto. No es suficiente escuchar el mensaje correcto. No es suficiente hacer lo correcto. El asunto es por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Ellos escucharon el mensaje correcto, estuvieron en el lugar correcto e hicieron lo correcto. Querían bautizarse al igual que todos. Pero el asunto es por qué lo estaban haciendo, ¿no? Esto lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, pero digo, el hecho de no ir al infierno es un buen principio, ¿no? Estoy en la iglesia porque no me quiero ir al infierno. ¿Quién en sus 5 sentidos quiere irse al infierno? Pero el asunto es que esa motivación tampoco es completa ni suficiente. Porque muchos pueden estar constantes en la iglesia y portarse bien y estar expuestos al mensaje y responder conforme la demanda de la comunidad, pero no amar a Dios. Pero su afecto y su corazón no está en Dios, sino en ellos mismos, en su religión, en sus dogmas, en sus principios, en lo que ellos han establecido como bueno, sí, quizás según a la luz de las Escrituras, pero no aman al dador de las Escrituras. No hay una relación con Él. Y entonces soy librado porque voy a la iglesia los domingos, porque aplaudo, porque levanto las manos, me explico. No estoy diciendo que está mal que lo hagamos, ni estoy diciendo que no vengan a la iglesia. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos encontramos aquí con un grupo de personas, repito, que estaban en el lugar correcto, escuchando el mensaje correcto y haciendo lo correcto. Sin embargo, fueron cuestionados fuertemente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque había asuntos en el corazón. Religión. Sí. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué canto? ¿Por qué aplaudo? ¿Por qué le digo hermano al de un lado? ¿Por qué me digo cristiano? Realmente es porque me he encontrado con el amado y me sé amado y le amo. Amados, recordemos que Jesús es el pan de vida, el alimento espiritual que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Dice ahí en el Juan versículo 6, en el versículo 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscan no porque habéis visto señal. Sí. Es decir, había una motivación. Es porque comiste, que comieron y se saciaron. Y miren lo que dice Jesús, dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de los hombres os dará. Sí, eso es importante, ¿no? Trabajad, lo mencionábamos en una de las enseñanzas. Trabajad. Es decir, hay un esfuerzo. Ciertamente el Señor es el pan de vida. Él nos da, Él provee, pero hay un esfuerzo. Debemos de renunciar a nosotros y caminar en pos de Él. Sí. Yo amo a mi esposa,
Pero yo necesito mostrar mi amor a mi esposa. El esposo que dice que ama y no muestra su amor, pues será un amor cuestionable. Y viceversa. ¿Sí? Trabajad no por la comida que perece, no por aquello, ¿verdad?, que es perecedero. Hablábamos hace unas semanas acerca de cómo el corazón del hombre se deslumbra, ¿no? Es muy sencillo deslumbrarnos. Y no ignoramos las necesidades, sobre todo en el contexto en el que vivimos como sociedad, en lo complicado que es. Sin embargo, las prioridades, esas siempre deben de estar intocables, ¿verdad? Esas son inamovibles. Entonces le dijeron: Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a poner en práctica las obras de Dios? Y me encanta porque Jesús le dijo prácticamente: crean en aquel que Dios ha enviado. Crean en Él. Crean en Él. No les empezó a recitar un montón, ¿verdad?, de mandamientos y dogmas. Crean. Y ya después viene lo siguiente, ahorita vamos a ver eso. Le dijeron: entonces, ¿qué señal? Fíjense. Jesús ya confrontó acerca de la motivación, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Crean. Bueno, quieren que creamos en ti. ¿Qué señal pues das tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? A ver, convéncenos pues. Estuvo buena la comida, pero está bien, sí es cierto. No estamos aquí por la señal, es decir, no estamos 100% convencidos que tú eres el ungido de Dios. ¿Qué señal haces? ¿Qué señal tienes? ¿Qué obra haces? Muéstrame que eres el enviado del cielo. Muéstrame que eres el Mesías que nosotros necesitamos. Y Jesús les dice: miren, a través de Moisés el Señor les dio pan, ¿verdad? Les dio maná. Pero el asunto es que todos los que comieron ese maná en el desierto murieron. Todos ellos murieron. ¿Dónde está Moisés? Josué. ¿Dónde están todos ellos? Ellos murieron. Todos aquellos que comieron del maná del cielo, ellos murieron. ¿Sí? Dice, Moisés le dio, está haciendo una referencia a eso. ¿Sí? A través de Moisés ustedes recibieron pan, pero lo que Dios ha enviado, y estaba refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Es el pan del cielo, dice. Es el Señor. Perdóneme, me perdí aquí. Dice: pan del cielo comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando acerca de sí mismo, por supuesto. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan, ¿no? Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Son fuertes declaraciones, ¿eh? Mas he dicho que aunque me habéis visto, ¿no creéis? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. Entonces, cuando Jesús confronta a la multitud y les pone una verdadera perspectiva, muchos de ellos decidieron no seguirle porque se les hizo un mensaje muy pesado. De hecho, más adelante, en el versículo 60, vemos una fuerte confrontación del Señor con sus discípulos, porque aún sus discípulos dijeron: está medio rudo. Sí está fuerte esto. Y eran palabras difíciles de entender porque el Señor estaba hablando acerca de ingerir. Y muchos quizás lo tomaron de manera literal, no entendieron. Sí. El versículo 60 dice del capítulo 6: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque mucha gente se fue, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, es decir, que en su corazón ellos decían: híjole, pues la vara está alta, ¿no? Murmuraban esto, les dijo: ¿les ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, y dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. De nuevo, entendamos el contexto. Ellos tenían una perspectiva, ellos deseaban algo, ellos deseaban un líder distinto.
Nosotros podemos entender por la narrativa de los evangelios que cuando Jesús fue crucificado, aún sus discípulos que pasaron 3 años con él, escuchando sus sermones, viéndolo caminar, se desanimaron. Se desanimaron al ver a su maestro siendo expuesto de esa manera, siendo avergonzado de esa manera, ver cómo moría. Ellos estaban tristes. ¿Recuerdan cuando el Señor les dice: ¿qué ven, de verdad? ¿Por qué están tristes? ¿Acaso no saben lo que pasó? ¿Se acuerdan? Vemos el asombro del apóstol Pedro cuando lo ve a la orilla del mar. No se lo esperaban. Así ellos tenían una expectativa de Él. Y cuando no cubrió sus expectativas, cuando no estuvo ahí para restaurar su matrimonio, cuando no estuvo ahí para sanar su enfermedad, cuando no estuvo ahí para hacer lo que ellos querían, decidieron darse la vuelta y se fueron. Y es la historia de muchos hoy en día. Porque tengo una expectativa. Y mientras tenga la esperanza de que esa expectativa pueda llegar, voy a estar aquí. Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos falsas expectativas. Ciertamente Dios todo lo puede, porque Él es todopoderoso, pero Él es soberano. Y debemos de entender, mis amados, que el cristianismo no es una filosofía que gira en torno al ser humano o al cristiano, sino el mensaje es que todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a Jesús. ¿Me ayudas, Víctor, con el piano, por favor? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús les dijo: si no les gusta, también se pueden ir. Sí. Todos aquí tomaremos nuestras decisiones respecto a lo que hemos escuchado, respecto a lo que hemos leído, respecto a lo que Dios nos ha hablado. Hace un momento en la administración se hablaba acerca de aquello que Dios nos ha pedido y que muchas veces no hemos soltado, ¿no? A lo que voy es que todos siempre nos paramos delante de una Y y tenemos que tomar decisiones. 2 caminos, siempre. Todos los días estamos tomando decisiones. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Cierto? ¿Cuál es la motivación de cada una de esas decisiones? Sí, no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí a esto? ¿Por qué no a esto? Al final seremos, ¿verdad?, nosotros quien rendiremos cuentas al Señor, no a la iglesia, no al pastor, no a Carlitos, no a quien estaba enfrente. Rendiremos cuentas al Señor de lo que Dios ha demandado, de lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Si algo aprendimos a lo largo de esta serie, ¿qué respuesta daremos? ¿Qué respuesta daremos? ¿Hemos atendido el llamado de amar a nuestra esposa? ¿Hemos atendido el llamado de sujetarnos a nuestro esposo? ¿Hemos atendido el llamado de ministrar a nuestros hijos? ¿Hemos atendido el llamado de honrar a nuestras autoridades? ¿Nuestra devoción por Dios ha ido en aumento debido a nuestra respuesta? ¿O no? ¿O sigo esperando que la circunstancia cambie para entonces actuar? ¿O sigo esperando que él o ella haga las cosas diferentes para entonces yo empezar a hacer las cosas diferentes? Me decía un amigo por ahí, él siendo ingeniero duró muchos años trabajando en una taquería. Decía, gano como 3 veces más de lo que me pueden ofrecer como ingeniero. Y no era porque ganaba mucho dinero, era porque se lo robaba. Pero ¿saben cuál era su argumento? Pues que yo me lo merezco. Cuando me suba el sueldo mi jefe, entonces les dejo de robar.
¿Usted cree que sería cierto? Somos tan absurdos. Por supuesto, no es creyente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor y por aquí le pega alguno. Pero somos tan absurdos como seres humanos, ¿no? Y creamos nuestro propio concepto moral y nuestro propio estándar espiritual. Digo, no soy perfecto, pero no soy tan malo. No soy como el Yayo, ¿verdad? No, él. Digo, no estoy tan mal, pero fulano, sutano. ¿Qué respuesta estamos dando al Señor? ¿Y cuál es nuestra motivación? ¿Amo al Señor en verdad? Yo quiero que nos hagamos esa pregunta, mis amados, en verdad. Y seamos sinceros a contestar esa pregunta. ¿Amo al Señor? ¿Realmente lo amo? ¿Amo a Dios? ¿O la circunstancia me ha llevado hasta aquí? ¿O es la vida? ¿O me vi en un momento de desesperación y me mostraron y vi que era un camino óptimo y hasta ahora estoy aquí, tengo muchos años, pero realmente no amo al Señor? La circunstancia me ha llevado hasta aquí. Y soy tan infeliz porque vivo deseando el mundo y no obteniéndolo por mi circunstancia de vida. ¿Usted cree que eso no pasa? Ya con esposa, ya con hijos, ya hay un entorno, ya renuncio a esto y pierdo más de lo que puedo ganar, pero qué infeliz soy. Porque me subí al barco y ya no puedo bajarme. ¿Amo a Dios o no amo a Dios? Poquito. ¿No amas o no amas a Dios? Así que digas, no, que enamorado estoy. Pues no, ¿verdad? Pero ¿amas o no amas a Dios? Te levantas pensando en Dios y no estoy intentando romantizar absolutamente nada. Cuestiones de afecto. Nos levantamos pensando en Dios. Está constante el Señor en mis pensamientos durante el día. Me acuesto pensando en Dios. Medito en su palabra, medito en sus mandamientos. ¿Realmente anhelo hacer su voluntad o no lo anhelo? Porque en ese sentido Jesús fue claro. Aquel que no ama no puede hacer su voluntad. Sus mandamientos son gravosos. ¿Qué tan pesada es la cruz? ¿Qué tan pesada es la cruz? Porque aquel que ama a Dios, por supuesto, puede identificar una cruz pesada y puede entender el sacrificio y puede entender el esfuerzo, el trabajo que hay. Eso no se ignora. Pero cuando no amas a Dios, esa cruz es insoportable. Estar en Cristo sin Cristo es una de las tragedias más grandes que pueda haber. Estar en Cristo sin Cristo, es decir, pretender ser cristiano sin Él, sin una relación, intentando guardar testimonio, intentando ir a la iglesia, no, tengo que ir a la iglesia y no tengo una relación con Él. Es terrible. Es terrible. ¿Cuál es mi motivación, familia? ¿Por qué estoy sentado aquí? Y si digo que es porque le amo, ¿por qué no hay evidencias? No lo digo solamente por esta comunidad, lo digo por lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día. Porque cada vez hay más divorcios. Porque cada vez hay más familias disfuncionales dentro de la iglesia. Porque dentro de las iglesias los muchachos no se quieren casar y no quieren tener hijos. ¿Por qué? ¿No estaremos dando un mensaje equivocado?
los panes y los peces? ¿Cuál es tu motivación? La conclusión es muy sencilla. Es muy sencilla. Sigámoslo no por lo que podemos recibir, sino porque Él es la fuente de vida eterna. Pero necesitamos quitarnos un montón de cosas en la cabeza. Necesitamos hacer un reseteo y comportarnos como si fuera la primera vez. Qué bonito, ¿verdad? Cuando recién, aquellos que no nacimos en cuna cristiana, que llegamos a la iglesia por primera vez, y cómo las palabras traspasaban el corazón, y cómo ansiábamos tener un tiempo con Él. Y quizá quienes tuvimos la oportunidad de tocar algún instrumento y estarle pegando unas rayaditas y a las cuerditas, ¿no? Y estar adorando al Señor. Si no nos hemos sabido miserables, mis amados, en algún momento, es decir, perdidos sin Dios, necesitamos ir allá. Necesitamos ir allá. Sí. Que nuestra motivación sea siempre el amor incondicional que Dios pone ante nosotros. Debemos aprender a amarlo, seguirlo de esa manera, tanto en las buenas como en las malas. Sí. Siempre habrá malas y siempre habrá buenas. Siempre. Sí. Entonces, oramos. Yo quiero animarte. Si Dios habló a tu corazón, yo quiero animarte a que le digas: Señor, perdóname si hay algo de lo que te tengas que arrepentir. Y te animo a que le digas: Señor, yo quiero amarte. Decido amarte. Decido amarte, Señor. Y mi amor por Dios llevará a ajustarme, por supuesto. Llevará a ajustarme. Cuando conocimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestro interés por su persona sobrepasaba cualquier otra cosa, ¿no? Queríamos saber qué le gustaba, qué no le gustaba, qué le hacía sentir bien, qué le hacía sentir mal. Queríamos conocer sus pensamientos. Queríamos agradarle. Repito, no estoy intentando romantizar absolutamente nada. Pero hay evidencias de un corazón que ama. Es evidente, el corazón que ama es evidente, así como el corazón que no ama. Hace un momento cantábamos: Señor, perdóname si no te he adorado como debo hacerlo. Le decíamos: te traigo más que una canción, Señor. Y es a donde Dios quiere llevarnos, ¿sabe? A Dios no le interesa, realmente no le interesa la música. A Dios le interesa nuestro corazón. A Dios, más allá del formato y más allá, a Dios le interesa nuestro corazón. Dile: Señor, ayúdame, porque es válido decirle: Señor, ayúdame a amarte más. Yo quiero amarte en verdad, Señor. Y junto con ello va una determinación en el corazón de dejar cosas.
de dejar cosas a un lado, prácticas que sé que estorban mi relación con Dios, es dejarlas, es hacerlas a un lado, es renunciar a eso, es arrepentimiento. Y me vuelvo al Señor, retorno a Él. Digo, Señor, perdóname. Dios es digno, mis amados. Dios es digno. Nosotros no somos dignos de que nos amen. Sin embargo, Él nos amó, pero Él sí es digno de ser amado. Él sí merece ser amado. Nosotros no, pero nos amó. Pero Él sí merece ser amado. Termino leyendo de nuevo Habacuc. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Señor, enséñanos a amarte como tú mereces, no de manera circunstancial. Perdónanos, Señor, porque somos volubles, porque somos cambiantes, somos vulnerables, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Queremos corresponder a ese amor que tú nos has dado, aun cuando no lo merecemos, Señor. Tú desbordaste tu amor por nosotros y nos diste salvación. Señor, muchísimas gracias. Deseamos corresponder ese amor, Señor, y sujetarnos aún a las circunstancias, a tu voluntad que es perfecta, entendiendo que eres soberano y que tú ejerces tu soberanía en amor y sabiduría, Señor. Que todo lo que procede de ti es bueno, aun cuando delante de nuestros ojos quizá no se vea así. Pero debemos de entender que estamos limitados, y eso, Señor, muchas veces nos lleva a responder mal. Pero tú lo sabes todo, Señor. Tú eres eterno y el tiempo está en ti. Enséñanos a descansar, Señor. Enséñanos a entender que eres un Dios digno de confianza, que aún en las dificultades y en las adversidades, Señor, eres digno de ser glorificado. Eres digno, Señor, de que los labios manifiesten cuán grande eres y que eres un Dios misericordioso, pues es todo lo que hemos recibido de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que nuestra devoción por ti crezca. Danos fuerza, danos ánimo, Señor. Renueva las fuerzas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, pues estamos despedidos. No salga corriendo, platique, salúdese, comparta un ratito, ¿sí? Y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Un anuncio más antes de que de una vez lo voy a ir anunciando, ¿sí? Que se nos pasó en los pasarlo así de link, pero de una vez para que todavía hay tiempo. Pero en diciembre, ¿sí? Nuestra última reunión del año es el día 17, ¿sí? El día 17 es nuestra última reunión del año. Es decir, la reunión del 24, del miércoles 27, del 31
y de el miércoles 3 no va a haber, digo, para que no llegue y crea que el Señor ya nos llevó, ¿no? Y se pegue un susto. Entonces, no, si no estamos es porque no hay reunión, ¿sí? Entonces, vamos a reanudar nuestras reuniones normales a partir del 7 de enero. Lo vamos a estar comentando. Tenemos un par de meses, ¿sí? Pero se los comento. De igual manera, para que estemos orando, ¿sí? Para próxima 2 semanas la reunión de matrimonios y seguido a eso la reunión de fin de año también, ¿sí? Empezamos en 2 semanas con una serie nueva, ¿sí? Que nos va a apuntalar, ¿sí? A la salvación, a las últimas fechas, nuestra reunión de celebración. Entonces, estén orando por favor por nosotros, ¿sí? Bien, pues que Dios me los bendiga y nos vemos el miércoles.